Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Cada semana pues intentamos salir en tu pequeña pantalla o gran pantalla, depende el televisor que tenga, pero sí queremos traer un mensaje de esperanza. Hemos empezado un año, el año 23, hemos dejado detrás un año que nos ha dejado algunas reliquias como una guerra y crisis en casi todo el mundo. Una pandemia que aún sigue por ahí dando coletazos y muy fuertes. Pero bueno, hemos entrado en el 23 confiando en que tenemos un Dios grande, poderoso. Un Dios que puede hacer milagros. Siempre los hizo, pero es capaz de seguir haciendo milagros. Y quizá de esos milagros, hoy quiero hablar de uno de ellos. Como veis, estamos en un marco muy distinto a los estudios de Costa Noroeste. Ni estamos tampoco en el jardín de mi casa. Tampoco. Estamos en un lugar distinto. Es una casa señorial que hay en Sanlúcar. Estamos aquí en su jardín. Esto es grandísimo. Y bueno, hemos buscado este rinconcito bonito donde podamos pasar un rato con un amigo que nos conocemos hace ya 10 o 12 años. Y él es de Chile, natural de Chile, de Santiago. Y hablábamos ayer. Y le pregunto, oye, ¿quiere hacer una entrevistita para el programa de Sembrando Esperanza? Y él me dijo, pues vale. Así es que estamos sentados aquí en su casa y vamos a charlar un poquito de sus convicciones, de sus creencias, cómo él llegó a conocer a Jesucristo. Porque la mejor esperanza que tú puedes tener es que llegue a conocer a Jesucristo. Puedes vivir una vida como te dé la gana, pero si no tienes a Jesucristo, no tienes nada. Porque al final, todo se acaba. Y tú te marchas a un lugar, te llevarán a un lugar que nunca quisiste ir. ¿Vale? Bien, te llama Luis Aznar. Y Luis, muchísimas gracias por prestarte a esta entrevista y a este programa. Bueno, Pastor Pepe, primeramente, dar gracias a Dios por esta instancia. Es Él quien nos conduce y nos induce a ser fieles, a testimoniar aquello que tenemos que hacer para que aquellos que no le conocen puedan entender la forma que Él procede cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Así que yo estoy feliz. Hay una fraternidad contigo, con tu iglesia Tarsis, la iglesia nuestra, Alianza Cristiana y Misionera de Chile, donde nos encontramos no solo con la palabra maravillosa que nos conduce, que es la palabra del Señor, sino que además con esas alabanzas preciosas, que son las mismas que se cantan en nuestra iglesia. Exactamente. Entonces me siento en mi casa, independientemente de aquello, porque es la casa del Señor y porque nosotros como iglesia hacemos parte de esa composición. Dice el libro de los Salmos que dice, hay un salmo que dice, el cielo es el trono de Dios y la tierra es la obra de sus manos, algo así es. Así es que no importa que tú vivas en Chile, que nosotros vivamos aquí a miles de kilómetros, que podemos comunicarnos no solamente a través de los móviles,
sino a través, oye, de que el Señor es el Señor, del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Así dice el texto, ¿no? Así Así que es. bueno, por donde estemos. Pues querido amigo, como veis, no es un chavalito. Andamos los dos ahí, casi de la mano, ¿vale? Somos de la misma generación. Luis, ¿cómo fue tu crianza en tu casa? Es decir, ¿era una casa conflictiva? ¿Era una casa acomodada? ¿Eran católicos? Porque yo no tengo ni idea qué cultura había en Chile. Sí. ¿Cómo era tu crianza? Por favor, en unos minutitos. Sí, cómo no. Efectivamente, yo vengo de una familia acomodada, una familia bien estructurada económicamente, que nos permitió darnos una muy buena educación, tanto a mi hermana como a mí, pero que a la vez nos llevó por un camino un poco extremo, porque nosotros solamente veíamos las cosas brillantes y estupendas que se compartían en nuestra casa y en nuestro entorno. Y efectivamente, yo me crié en un hogar católico, donde los días domingos en el campo se hacía la ceremonia. ¿Tenías una capilla ahí? Tenía una capilla con campanario que se llamaba a toda la gente del campo a participar y llegaban todos muy arregladitos. Porque hasta en ese sentido el llamado del patrón era importante. Si el patrón era católico tenían que estar ahí todos sometidos, pero de una buena manera. Finalmente el pueblo entiende a veces las cosas mejor de lo que la gente se imagina. Sí. Entonces me crié en ese ambiente y con algunas formalidades, algunas religiosidades, muchos santos en las iglesias que a mí me asustaban, porque eran figuras de yeso inmensas, con distintos rostros, distintas vírgenes, con distintos nombres. Era un poco... terrorífico. Claro, entrar a esa iglesia, a veces teníamos juegos nosotros cuando pequeños, y al meternos a la iglesia a jugar a las escondidas o al terror, entrábamos a la iglesia. Pero fue una forma de entender que sí existía un Dios, de que sí era importante, de que sí, como te comentaba antes de esta entrevista, nuestra madre todas las noches iba a nuestra cama desde niños y en la frente nos hacía una cruz y nos decía que el Señor le bendiga y que duerman en paz. Entonces ya eso, yo te diría que fue la señal que yo más recuerdo. Te iba marcando de alguna manera. Hasta el día de hoy. Bien, hay un momento en tu vida, pero claro, si hoy eres evangélico, tuvo que haber un momento en tu vida de una circunstancia en la que tú decidiste, a través de la obra del Espíritu Santo, de aceptar el Evangelio, de aceptar a Jesucristo. ¿Cómo fue y a qué edad, más o menos? Esto fue por ahí, por el año 1996, antes del 2000, donde yo, por mi liberalismo, por mi forma de ser muy madura, muy equivocada, me fui dando cuenta de que yo gozaba de algunas franquicias para abusar, por lo que me hacía ser una persona un poco extravagante, un poco llamativa, la cual usaba para darme un poco de libertad y personalidad. Sin ser malo, sin tener maldad, sin embargo, con mucha irresponsabilidad, con mucha inmadurez. Y por esas cosas de Dios, llamo yo, porque son pruebas, y yo tuve el infortunio de caer preso en una sociedad donde la gente de un cierto nivel, al caer presa, se da cuenta de que los beneficios son similares y que las penas
no tienen distingo de clase social. Y ese golpe me hizo reaccionar de una manera distinta. Verte una persona de una posición social Así alta, a verse allí con un puñado de presos Así es. de escala muy baja. Así es. Eso es un precipicio. Claro, entonces yo percibí de que, claro, la vida no era así como yo tanto la estaba apreciando y me sentí bastante aislado. Y noté que había en aquel lugar un grupo de personas que se reunían para orar. Y los escuché, y escuché las alabanzas. Y eso me hizo sentido. Y fue así como un día domingo, asistí y compartí el primer culto. Esto lo sabe poca gente, Pepe, pero te lo digo porque doy gracias a Dios que te lo pueda compartir y que si hay gente que está escuchando esto, entienda de que el Señor tiene ya predestinado nuestros caminos y nosotros tenemos que entender que en la medida que tengamos la fe para escucharle y para entenderle, a través de la oración, a través de nuestro comportamiento, las cosas acontecen. Y en ese culto, yo realmente sentí la presencia de Dios en mi corazón. Amén, amén. Y fue allí cuando yo comencé a escribir, que tú sabes que yo escribo mejor de lo que hablo, y a escribir y a compartir lo que escribía con distintas personas de distintos lugares del mundo. Algunas quedaron encantadas y me existe hasta el día de hoy que yo les continúe escribiendo, porque eso les ha hecho bien. Personas que eran agnósticas, personas que no creían en Dios, personas que no conocían la forma de cómo llegar. Y yo les digo siempre, mira, no es Luis Hernán. Si yo puedo escribir bien, es porque el Señor pone en mí las cosas que yo puedo decir para que ustedes las reciban. Exactamente. Pero el mensaje va más allá de la palabra. En España también tenemos, pues, en lo que es, después del régimen de Franco, pues, hubo un tiempo ahí de transición en el que se intentaron hacer cosas, tener más libertad. Y una de las cosas que, en esa confusión tanto política o administrativa, pues uno llegaba por ejemplo, a mí me invitaron ahí a una prisión a pasar películas evangélicas. Entonces yo me presenté y me dijeron, pues estupendo, aquí no viene nadie, así es que... Y la verdad que yo estuve 12 o 13 años yendo a esa prisión y a otras más, sin permiso ni del Estado. Mismo su director me daba su permiso y yo entraba y pasaba mediodía allí, incluso volvía por la tarde. Y hoy, gracias a Dios, uno de los que se convirtieron en Jerez de la Frontera, en prisión, hoy es el coordinador nacional de la obra en prisiones. Fíjate a dónde ha llegado la semilla que tiramos un día en un patio de la prisión de Jerez. Bien, hoy hay un equipo de hombres y mujeres visitando prisiones, con una obra tremenda, ya, ¿no? Muchísima gente está escuchando el Evangelio. Con todo esto quiero decirte que aquí vino más tarde, con esa libertad, después de Franco fallecer y poco más por ahí fuimos aprovechando y entonces empezaron a dar los permisos para esta obra social que hacíamos. Porque la primera vez que yo entré me pusieron, y el permiso que tengo todavía, obra social. Es decir, es un agente de obra social, ¿no? Y que nadie le impida la entrada a ningún departamento de esta prisión. Entonces, yo podía entrar a cualquier rincón de la prisión
y hablar con el interno en celda de aislamiento, en celdas comunes, en patio, en- ¡buah! donde estaban los enfermos, con el SIDA y todo eso. Si yo tenía libertad para moverme tranquilamente por dentro. Ahora, eso viene un poco después, cuando realmente ya la política y la gente ha ido pensando que esto ha cambiado. Ahora, lo que sí quiero ver realmente, Luis, desde entonces para acá, desde que tú saliste de prisión, ¿qué tiempo tuviste en prisión? Bueno, estuve 9 meses con algo de tortura, que todavía quedan algunas huellas. Pero curiosamente, después de haber participado de aquel primer culto, que después fueron continuos, yo no tuve temor de estar en el lugar donde estaba. No tuve, no sé cómo te lo explico, no tuve ese desespero, esa amargura. Reconocí y le pedí perdón a Dios porque Por tus errores. por mis errores, sin culpar a los demás, que indudablemente podría haberlos hasta culpado. No culpé a nadie, no nombré a nadie, que fue lo que me mantuvo más tiempo, Claro. porque claro. querían saber. Y finalmente, pues oye, ese fue, yo diría, el inicio de mi cambio, de entender lo que era familia. Es que es una historia muy larga, vamos a tener que tener algunos otros... La próxima venida tuya de Chile. pero ya vendré más preparado y con algo más resumido, pero sí es así. ¿Y tu familia qué pensó? Cuando te vieron este cambio. Bueno. Porque tu padre era religioso, era católico, tenía una capilla en su casa. Yo cuando llegué su finca. yo cuando llevé a mi padre a la iglesia, bueno, yo me bauticé ya en la iglesia sumergido. El pastor me tuvo bastante tiempo debajo del agua. Yo dije, ¿será que tiene que ser? Pero llevé a mi padre a un culto, al primero que le llevé, y él se extrañaba porque no salía el sacerdote. Entonces le dije, padre, esta es una iglesia cristiana, pero diferente. Aquí el sacerdote es el pastor. Y el pastor es el que dice y transmite la palabra del Señor. Si tú le pones atención, te darás cuenta que va a ser tal vez hasta más fácil entender lo que el Señor quiere decirte a través del pastor, que lo que a veces lo puede decir a través de los sacerdotes, sin querer hacer diferencia. Y el padre se quedó allí y le gustó. Y después lo invitaron a un encuentro de personas mayores, con paseos, con comidas, con bailes y tal. Y él se sintió encantado de la amistad, de este sorprendente cariño que los cristianos evangélicos entregan a las personas que asisten a la iglesia, sean primerizos o sean antiguos. El amor, la fraternidad, el saludo, el cariño es fraterno desde el inicio hasta la mañana, hasta la tarde. Entonces, mi familia lo entendió y lo aceptó. Mi madre, mis hermanos, mi esposa, que era bastante más católica. Sin embargo, ella también se bautizó, ella también reconoció y aceptó. Y hoy día es tan o más evangélica que yo. Ella es hoy un poco más evangélica quizás que yo. Mis hijos también. Mi mayor herencia, les dije yo siempre, es que el Señor sea con ustedes. Y ellos sí. Entonces vivimos en un mundo y en una familia que sí le pide al Señor y le da gracias más que pedir por aquello que Él nos da. Qué bueno. Que ni mucho para no olvidarnos de Él, ni tampoco para poder exigirle. Él nos da lo que Él y entendemos lo que necesitamos para el pan nuestro de cada día, para la salud y para las cosas que son de entendimiento de las pruebas que tenemos que aprender a soportar y pasar.
¿Tus hijos están en España o están todos en Chile? Tengo en Chile y en Brasil. Ese es, te digo, la historia para otro capítulo. El próximo capítulo. Claro. Bien, Luis, ¿tú qué le dirías a la gente que están viendo este programa? Porque una vez que lo metamos en YouTube, lo pueden ver en Chile, como pueden ver en la Patagonia, que no está muy lejos por allí. Pero claro que sí, cómo no. Entonces, ¿qué le dirías tú a la gente, como experiencia personal tuya, para que ellos de alguna manera se sientan llamados a buscar al Señor? Gracias, pastor, por esa pregunta y por esa posibilidad de explicarlo. Mira, yo siempre digo, para aquellos amigos, familiares que me ven y dicen, pero ¿y este de qué se la trae? Si lo conocimos aquí, allá y en fin, y hoy día predicando. Entonces yo les digo, mira, el Señor escoge no siempre a los mejores o a los aparentemente mejores, ni a los santos. El Señor escoge a aquellos que están en más necesidad, cuando aquellos entienden que el Señor es su salvación. Y yo les diría que si Él me ha escogido, me ha usado, es porque justamente quiere demostrar a través de mi testimonio de vida lo que Él puede hacer contigo o con cualquiera que esté en necesidad. Exactamente. Yo pienso que hay que tener muy claro que en el mundo que hoy vivimos, las cosas que suceden no son por culpa de Dios. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de Dios. Perfectamente. Entonces, el mundo está de esa manera y reacciona. Sea la naturaleza, sean los animales, sea todo aquello maravilloso que Dios creó, de una manera distinta. Florece la maldad, porque la maldad es abusiva y permisiva, de la misma forma que lo hizo con Eva en el primer momento que nosotros fuimos castigados y relegados a morir. Entonces yo creo que hay que tener esa conciencia y entregarse al Señor. Y no solo pedir, entregar. Y dar gracias por tener salud, por tener conciencia de que existe un ser infinitamente superior que para poder entenderlo no solo es importante leer y escuchar su palabra, sino que masticarla, saborearla y entenderla. Exactamente. Hay una expresión aquí que decimos de rumiar. Rumiar, sí. Tú la entiendes, ¿verdad? Sí, perfecto. Es rumiar, un animal que come y luego le da vuelta. Sí. Y lo va elaborando, ¿no? Sí. Es verdad. Pues, querido amigo, yo qué te diría después de escuchar el testimonio de Luis, ¿verdad? Yo no lo conocía, es la verdad. Digo, yo no conocía de Luis muy poquito. Nos hemos saludado varias veces en la iglesia y nada más. Pero bueno, escuchando el testimonio, de verdad, es interesante cómo Dios puede coger a un hombre de la alta sociedad, en este caso chilena, como en España. He visto fotografías de personas de muy alta alcurnia en España y ha estado en cultos evangélicos, en prisión. Y sí, que realmente donde esté la persona, dice el texto bíblico, donde esté el cuerpo se juntarán las águilas. Amén. Entonces, donde quiera que tú estés hoy viendo este programa, sea aquí en Costa Noroeste, sea por internet, en el fin del mundo, tú puedes tener la posibilidad que tuvo Luis de verte un día cara a cara con Dios y entregarle tu corazón, entregarle tus culpas, entregarle todos tus temores, entregarle todos tus problemas, y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Él no era un niño, tenía como 50 años largos. Sin embargo, en ese momento él se entiende que Dios está pendiente de su vida y le está hablando. Y le tuvo que llevar a ese lugar tan triste y a veces tan vergonzoso, según algunos, de estar allí. Recuerdo, y lo digo Luis,
Una chica que yo conocí en Jerez me dijo, ella oró conmigo pidiendo al Señor que entrara en su corazón. Y él me dijo, Pepe, parece mentira que ella era de la parte de Alicante, que Dios me haya hecho pasar tantos años rodando por el mundo para hoy venir aquí, a esta prisión de Jerez, y entregar mi corazón a Cristo. Yo dije, amén. Bueno, te digo esto como un testimonio, querido amigo. Tú que eres un habitual de ver este programa, como si no lo eres y eres uno que ha llegado hoy, pues busca al Señor. No hay otra manera de tener la esperanza para mañana. No las inquietudes ni los miedos, no, la esperanza. Jesús dijo un día, y lo dijo con todas las letras muy clarito, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Así es que te digo, si te sientes en esas condiciones, acércate a Dios. Yo tengo para ti, como para todo el que me llama, una Biblia. Puede ser este formato, o más pequeña o más grande, pero una Biblia para que tú la tengas, tú la leas y conozcas a ese Dios que te estamos hablando. Ese Dios que cambió la vida de Luis y también la mía. Y la de cientos de personas o miles de personas que lo han hecho. Pues sin más decirte, oye, la semana que viene nos vemos con otra entrevista a otra persona en un lugar distinto a este, pero que el mensaje es el mismo. Cristo es la esperanza gloriosa de mañana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Sembrando esperanza.